Bueno, las funciones trigonométricas. Entonces ya vimos lo que eran las funciones exponenciales y las logarítmicas. Entonces la tercera función trascendente que vamos a trabajar se llama función trigonométrica. Entonces la función trigonométrica, como pueden ver en la gráfica, tiene que ver con triángulos, ángulos y dimensiones de los lados de estos. Entonces un triángulo rectángulo como el que tenemos aquí, en el que tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos un ángulo beta y acá diríamos que tendríamos un ángulo beta y un ángulo teta. De igual forma también tenemos, vamos a tomar como referencia el ángulo teta del día de hoy. Tenemos una dimensión que está sobre el eje Y, es decir, uno de los lados del triángulo está en el eje Y, otro de los lados está en el eje X y tenemos una magnitud que va a ser nuestra hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser el lado más largo de todo el triángulo y siempre va a estar enfrente del ángulo de 90 grados. Entonces, como vamos a tomar como referencia el ángulo teta, entonces ese ángulo va a tener también un lado que va a estar adyacente y otro lado que va a estar enfrente. Entonces el lado que va a estar enfrente va a ser el lado Y, que va a estar enfrente, y otro que va a estar adyacente, es decir, que va a estar acompañando el ángulo al ángulo teta. Es decir, va a estar al lado. Va a haber un ángulo enfrente, un lado enfrente y otro adyacente. Listo, entonces teniendo todo esto en cuenta, nosotros vamos a tener, de acuerdo con estos parámetros de este triángulo, nosotros vamos a tener unas funciones trigonométricas. Entonces estas van a ser seno del ángulo teta va a ser igual al lado opuesto, es decir, Y, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Esto va a ser igual entonces al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Esa es nuestra función seno. Vamos entonces a definir cuál sería nuestra función coseno. Entonces, coseno del ángulo teta va a ser igual a x, que es nuestro lado adyacente, sobre la hipotenusa. Y esto es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces también tenemos la función tangente. Entonces la tangente del ángulo teta va a ser igual a seno de teta sobre coseno de teta. Entonces esto es igual a decir que
y sobre la hipotenusa sobre x sobre la hipotenusa, de tal manera que se cancelan las hipotenusas y nos queda que es y sobre x, o lo que es lo mismo, nuestro lado opuesto sobre nuestro lado adyacente. ¿Sí? ¿Alguien va a comentar algo? Bueno, entonces hay unas funciones que son inversas o recíprocas a cada una de estas. Entonces, la recíproca del seno va a ser la cosecante. Entonces, la cosecante del ángulo θ, como es la inversa, entonces va a ser igual a la hipotenusa sobre y. La inversa de la función coseno va a ser la secante. El secante del ángulo θ va a ser igual a la hipotenusa sobre x. Y la inversa de la tangente va a ser la cotangente. Entonces, cotangente de θ va a ser igual a x sobre y. Entonces aquí ya nosotros tenemos nuestras 6 funciones trigonométricas. Bueno, de acuerdo con este triángulo, nosotros podemos hallar la hipotenusa de acuerdo con las dimensiones que tengan nuestros lados x y y. Entonces tenemos que la hipotenusa va a ser igual a la raíz de nuestros lados elevado al cuadrado. Entonces tenemos que x al cuadrado más y elevado al cuadrado. Serían los resultados de coseno y ¿Cómo? los lados serían eh, la, la solución de coseno y no. Sí, las dimensiones de los lados. Ahora vamos a mirar. Pero, ¿me puede mostrar la de para asociar? Claro. Es la inversa, es decir que si la tangente es y ¿Cómo? La tangente que hizo con la hipotenusa. La tangente no va a la hipotenusa, solo van el lado adyacente sobre el lado opuesto. En la tangente, en la cotangente. En la tangente va y sobre x. O lado opuesto sobre el lado adyacente. Listo, entonces nuestra hipotenusa va a ser igual a la raíz de las sumas al cuadrado de nuestros lados adyacentes y opuestos. Bueno, vamos a hacer un repaso aquí también de los ángulos. Nosotros aquí tenemos que tenemos todo el círculo pues que se puede formar dentro de un
plano cartesiano, ahí están los cuatro cuadrantes. Entonces tenemos que lo podemos ver tanto en radianes como en grados. Entonces ustedes saben que pi es igual a 180 grados, ¿cierto? Entonces todo este espacio va a ser pi, es decir, un ángulo de 180 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos la mitad de esos 180 grados, va a ser pi sobre 2 es igual a 90 grados, que es este ángulo que tenemos aquí. Y cuando nosotros tenemos un ángulo de 270 para representarlo, nosotros podemos decir que es 3 veces la mitad de pi. Entonces sería 3 pi medios, sería igual a 270 grados, que sería este ángulo que se forma aquí. Y también tenemos que para una circunferencia completa sería de 360 grados, o lo que es igual a 2 veces pi, eso es igual a 360 grados. Tenemos nuestra circunferencia completa. Pero hay unos ángulos que también usamos y los usamos muy frecuentemente. Entonces digamos que tenemos a pi dividido entre 6, eso nos da, sería 180 entre 6, nos da 30 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo de 30 grados que en radianes nosotros lo podemos expresar como pi sextos. Entonces serían 30 grados. También tenemos que 45 grados, un ángulo de 45 grados sería de pi dividido entre 4. Eso es igual a 45. O pi medios entre 2 nos da pi cuartos, que es 45. Y seguimos, entonces tenemos un ángulo de 60 grados. Es como dividir 180 entre 3 para que nos dé 60. Entonces digamos que pi sobre 3 sería este ángulo que tenemos acá. Entonces pi entre 3 va a ser igual a un ángulo de 60 grados. Ya vimos a pi medios, que es de 90. Y como pueden observar, aquí ya hay otros ángulos más grandes. Y generalmente trabajamos con estos que tenemos aquí. Entonces tenemos el de 120 grados, que es 2/3 de pi. El de 135 grados, que es 3/4 de pi. 150, 5/6 de pi. Y así sucesivamente hasta llegar a 360 grados. Entonces muchas veces, o en alguna ocasión, nosotros vamos a tener una rotación que es mayor a 360 grados. Entonces esa rotación va a ser, por decir, de 360 grados más 30 grados, eso nos da 390 grados. Entonces lo podemos representar de esta forma. O sea, es un ángulo que es de 30 grados, pero que da una circunferencia adicional.
sea, da una vuelta adicional. Eso es una rotación más amplia de los 360 grados. Entonces esa sería de 390 grados. O la podemos representar como 2pi más pi sextos. Entonces eso es igual a 12pi más pi sobre 6. Entonces eso es igual a 13pi sextos. Entonces toda esa circunferencia nosotros la podemos denominar como de 390 grados o también en radianes, que es 13 pi sextos. Doce pi más pi igual a 13 pi. ¿Sí? Ok, entonces la idea de poder ver nuestras funciones trigonométricas es poderlas graficar. Entonces vamos a hacer una gráfica en la que nosotros podamos observar cómo en el plano se comportan estas funciones. Entonces lo vamos a hacer en Excel. Vamos a mirar. Entonces nosotros aquí vamos a tener primero los ángulos, lo vamos a trabajar tanto en grados como en radianes. Entonces aquí tenemos ángulo. Aquí vamos a tener la conversión a radianes. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, te escucho. Bueno, tenemos un ángulo en grados, lo vamos a expresar en radianes y vamos a graficar las funciones. Aquí vamos a tener un ángulo de 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4, 5 y vamos a ir hasta los 180 grados, que es nuestra circunferencia, nuestra media circunferencia. Entonces ahí tenemos nuestros 180 grados. Ahora lo vamos a expresar en radianes. Entonces eso lo hacemos con la función radianes. Vamos a tener este valor. Y listo. Entonces ahí cada uno de los grados los tenemos ya expresados en radianes. Vamos a ver que todos estos valores, y cuando tenemos 180 grados vemos que corresponde al valor de pi, que es 3,1416, redondeando el valor de pi. Entonces tenemos 180 grados y el valor de pi, entonces tenemos todo expresado tanto en grados como en radianes. Aquí vamos a hallar, inicialmente vamos a establecer nuestra función seno.
tenemos que nuestra función seno va a ser igual seno, ahí la tenemos, y como todo en Excel siempre va a estar expresado en radianes, entonces vamos a tener aquí, vamos a tomar este valor en radianes y le vamos a dar enter. ¿Sí? Lo hacemos, lo copiamos para toda la función y entonces para cada uno de los ángulos nos vamos a tener nuestra función seno aquí calculada. Entonces vamos a realizar la gráfica. Entonces nos vamos aquí a insertar, nos vamos a seleccionar primero todos los valores. Hasta 180 grados. Y lo que hacemos es insertar una gráfica. Vamos a la parte de dispersión y aquí en dispersión con líneas suavizadas nosotros le damos clic. Vamos a ampliar aquí. Bueno, no se nos aprecia bien ahí la función. Vamos a ver si entonces vamos a mirarla acá mejor en el graficador. Entonces aquí nosotros tenemos que y es igual a seno de x. Entonces vamos a hacer aquí la gráfica, y la gráfica aquí nosotros la tenemos expresada no solo para una circunferencia, sino para circunferencias negativas y positivas. Es decir, que es un ciclo, se van dando varias vueltas a los ángulos que pudimos ver en la gráfica anterior. Entonces seno de x va a ser una función que va a ser senoidal, es decir, va subiendo, va bajando, es una onda, y se puede apreciar que el dominio es todos los valores de x, pero el rango, o sea, no es lo mismo, o sea, no se cumple para todos los valores de y. Entonces, ¿quién me dice cuál sería ahí? ¿Cuál sería el rango de esta función? ¿De cuánto? Ahí se ve mejor. De 1 a... De 1 y... a menos 1. Efectivamente. Entonces, el rango sería desde menos 1 hasta 1. ¿Sí? Solo se cumple para esos valores de y. Mientras que el dominio sí es para todos los valores de x. ¿Sí? Entonces ahí se puede observar cómo es pues cómo se comporta la función. Si nos vamos más, vemos que es
infinita, o sea, no va a parar nunca. Y si nos vamos hacia la parte positiva, también podemos ver que va a continuar, es decir, el ángulo va a dar vueltas, 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 vueltas y siempre va a tener valores en X, pero no va a tener todos los valores en Y, o sea, está limitada entre -1 y 1. Entonces vamos, aquí solo se aprecia una pequeña parte de la función y entonces nos vamos con la función coseno. Vamos a hallarla acá. Entonces sería igual a coseno de nuestro valor en radianes. Cerramos entre paréntesis y la copiamos toda. Entonces nuestra función coseno, ahí la calculamos para todos los valores desde 1 hasta 180 grados y vamos a ver cómo nos da la gráfica acá. Nuevamente insertamos la gráfica en dispersión y en dispersión con línea suavizada. Entonces podemos ver apenas parte de la función y podemos apreciar que también está entre -1 y 1 para Y. Entonces nuestra función coseno, ahí la tenemos en una pequeña parte, entonces vamos a verla en su totalidad. Entonces aquí tenemos que Y es igual a coseno de X y podemos apreciar que es muy parecida a la de la función seno, solamente que pasa por unos puntos diferentes a la del seno. Pueden ver que la función seno toca el origen, el 0, 0, aparte de 0, 0, y de ahí sale hacia el menos infinito y hacia el infinito, mientras que la función coseno no parte de 0, 0, sino de 0 en X y 1 en Y. Sí, es la parte donde toca el eje Y, mientras que la función seno está en el origen, 0, 0. O sea, es como un desplazamiento que tiene ahí la función. Entonces vamos a darle color para diferenciarlas. Y la función seno vamos a ponerle otro color. La coseno vamos a ponerle el color rojo. Entonces aquí tenemos nuestras dos funciones seno y coseno. Entonces vamos a acercarlas. Y aquí podemos apreciar entonces que también está comprendida para el dominio
entre entre menos infinito e infinito, y para el rango va a estar entre 1 y menos 1, o menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces son ondas senoidales ambas funciones. Bueno, vamos con la tercera función, que es la tangente. La tangente va a ser igual a la tangente de los radianes. ¿Sí? La copiamos para toda la celda, entonces ahora seleccionamos para graficarlo. Listo, entonces 180 hacemos nuestra gráfica. Dispersión y líneas suavizadas. Vamos a darle el formato al eje Y. Y bueno, aquí podemos apreciar parte de la función. Entonces nuestra función tangente, aquí a pesar de que no se aprecia, vemos que tiene una parte ascendente y hay otra que es una parte descendente. Entonces vamos a ver la gráfica completa y tenemos que y igual a tangente de x se comporta como unas S ascendente y son discontinuas. Entonces la función tangente va a tener unas asíntotas verticales y van dependiendo de cada uno de los ciclos o de cada uno de los círculos que describa la función. Entonces tenemos que para la tangente, ella pasa por el punto 0, 0, es decir, pasa por el origen y tiene unas asíntotas verticales que es en 1.6 y menos 1.6 y así sucesivamente va subiendo. Entonces esta sería nuestra función tangente. Entonces nuestra función tangente, como pueden ver, cuál sería el dominio y cuál sería el rango. ¿Quién me puede decir? El dominio de menos 1.6 a 1.6 el rango de todos los reales. Sí, exacto. Entonces, pero tiene asíntotas. Mira que tiene asíntotas, tiene muchas asíntotas, tiene asíntotas infinitas. Entonces la idea es que podemos tener unos intervalos o podemos definirla solo para un ciclo y tendríamos que se cumple en el dominio
desde menos 6 hasta 1.6, desde menos 1.6 hasta 1.6, y el rango, ¿cuál vendría siendo? El rango entonces serían todos los reales pues de menos infinito a infinito. Efectivamente. Entonces sí se nos cumple en todo el eje Y, pero en el eje X sí va a tener unas asíntotas que tiene discontinuidad. Listo, vamos a darle color a la función, vamos a ver si nos... Ponerle aquí un amarillo. Listo, entonces ponemos la del seno y el coseno y vemos que tienen un comportamiento diferente. La tangente con respecto a la seno y coseno se comporta totalmente diferente, mientras que seno y coseno sí tienen una cierta similitud. Entonces vamos ahora con las inversas. Vamos a mirar las funciones inversas. Entonces la inversa de la función seno y la inversa de la función coseno y la de la inversa de la tangente. Y miremos acá en Excel. Vamos primero con la inversa de la función seno, que es la cosecante. Tenemos que la cosecante va a ser igual a CSC de los radianes. Cerramos aquí, le damos enter, copiamos y vamos a graficar. Entonces aquí en la gráfica nos vamos a la dispersión, damos clic derecho a ver si nos da dar formato al eje. Y nos vemos que pues podemos observar que nos da como una especie de U. Aquí tenemos nuestra función cosecante. Vamos a observarla entonces con Grapher y tenemos que cosecante es una serie de U donde unas son invertidas con respecto a la otra. Entonces la cosecante también nos muestra unas asíntotas horizontales y verticales. O sea, hay una parte donde no se cumple en la parte horizontal como en la vertical. Entonces vamos a quitar las otras para poder apreciarla mejor. Y vamos a darle color. Vamos a ponerla de color negro. Y aquí tenemos nuestra función cosecante, que es la inversa de la función seno. Entonces miren dónde se tocan las funciones y podemos observar entonces que se cumplen
donde no se cumple la función seno. O sea, la cosecante al ser la inversa no se cumple donde se cumple la función seno y viceversa. Aquí tenemos las dos. Entonces, ¿quién me dice cuál sería entonces el dominio y el rango de la función cosecante? A ver, ¿eso sigue y crea una curva más arriba o no pasa No, son U's, son U. Son un U que no llegan a tocar por ejemplo, aquí en esta no llega a tocar el eje Y. dominio sería de 0 a 3.2? Pues si hablamos de Ujú, escalas químicas, sí, podríamos afirmar y el rango sería de 1 a de 1. No, mira que son dos segmentos, desde menos infinito y hasta más infinito. Hay solo una parte central que no se cumple. ¿Cómo sería entonces para, para el rango? ¿Cómo lo ves? pues si cogemos el grafiquita, pues sí sería desde pues Vamos a, infinito a infinito. vamos a acercarla. Pero si la vemos ahí es de 1 a infinito. Ajá, de 1 hasta infinito. Y esta que está acá abajo, De -1 a -infinito. ok. Entonces sería desde menos infinito hasta -1 Y y de 1 a más infinito. exacto. Muy bien. Entonces ahí tenemos nuestra función seno y coseno que son inversas. Entonces podemos observar cómo se comportan. O sea, donde está una, no está la otra. ¿Sí? Donde se cumple una, no se cumple la otra. Entonces ahí las tenemos más alejadas, entonces las podemos apreciar. Entonces, como ven, son cíclicas, 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 cíclicas. Y tienen pues su diferencia ahí marcada. Listo, entonces seguimos con la, la inversa de la función seno. La inversa de la función seno, vamos a borrar aquí. Es la función secante. Entonces tenemos que secante va a ser igual a secante de los radianes. Cerramos, le damos enter. Nos vamos hasta 180 grados y la graficamos. Entonces la función secante nos vamos a insertar gráfica, nuevamente dispersión y líneas suavizadas. Bueno, entonces aquí tenemos la función secante y también podemos observar que son unas U y unas U invertidas. Entonces vamos a ver cómo las apreciamos mejor en Grapher. Entonces vamos a quitar la del seno y la cosecante y tenemos que es la secante. Entonces igual que la otra, son una serie de U y vamos a
ponerles color para contrastarla con la inversa de la cosecante. Entonces vamos a ponerle un color verde. Listo, entonces ahí tenemos nuestra función secante y vamos a graficar la coseno y pueden observar que sucede lo mismo que con las dos anteriores que observamos. O sea, se tocan en los puntos más bajos para la función coseno, perdón, para el punto más alto y el punto más bajo de la función coseno, y a la inversa. Entonces, en el punto más bajo de la función secante se va a tocar con el punto más alto de la función coseno, y así sucesivamente por todos los ciclos que se vayan a hacer en los ángulos sucesivos. Entonces, de igual manera, ¿cuál sería aquí nuestro dominio y nuestro rango? El dominio sería de... No, se abre más, mira. Ahí sería 1.5. Sí, exacto. Muchachos, ¿estamos de acuerdo? Ok. Entonces, igual que la anterior, pasan por donde la otra no pasa y se tocan donde una tiene el punto más alto con la otra que tiene el punto más bajo, y sucesivamente con el punto más bajo de la función coseno se toca con el punto más alto de la función seno en la parte negativa. Entonces eso podemos observar. También hay una cantidad infinita de asíntotas verticales, ¿sí? Entonces así nos quedaría la función secante. Bueno, vamos con ya tenemos ahora la inversa de la tangente, que sería la cotangente. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces vamos a insertar aquí para hallar la cotangente. Entonces hacemos lo mismo, igual. Igual cotangente de los radianes. Cerramos aquí paréntesis. Y copiamos. Nuevamente seleccionamos. Y la graficamos. Hacemos la dispersión y vamos a darle los límites aquí al eje Y. Listo, entonces tenemos la función cotangente. También se nos comporta
como una S invertida, una S acostada, y se parece entonces a la tangente. Entonces veamos cómo nos quedan ambas acá. Entonces tenemos que y igual a la cotangente de x, y nos quedan que son como unas S acostadas. Entonces vamos a colorearlas para diferenciarlas. Ponerle un color como anaranjado. Listo. Entonces tenemos nuestra función cotangente, que es la inversa de la tangente. Entonces aquí tenemos que son parecidas, solo que tienen un sentido diferente. Entonces vamos a borrar aquí para ver el dominio y el rango. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es el dominio y cuál es el rango? Y dónde tendríamos nuestras primeras asíntotas ahí. Dominio de 0 a 3,2, las asíntotas en 0 y 3,2. Sí. Los lados. Y el rango de todos los reales. Ok. Sí, entonces podemos observar que se cumple en una parte para x, y sucesivamente van a tener unas asíntotas de manera infinita. O sea, hay una parte que no se cumple. Y si la observamos con respecto a la tangente toca el eje x y y en 0, 0, mientras que la cotangente tiene una asíntota en x igual a 0, o sea, no la toca. Mientras que en el punto 0, 3.2 para x y 0 para y, nuestra función tangente pues pasa por ese punto, mientras que esa es nuestra asíntota en la función cotangente. Esos son detalles que podemos observar y podemos denotar que son las inversas. Vamos a graficarlas todas a ver cómo nos queda todas las gráficas. Que nos queda una figura interesante. Bueno, muchachos, entonces, dudas, inquietudes.